Comenzamos con la ponencia de la profesora Gloria Mora, de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del proyecto desde el primer momento. El título de su ponencia es Don Marcelino Menéndez Pelayo y la historia antigua de España. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Perdón, para pasar el diapositivo. Pues, ante todo, como han hecho mis compañeros, y es preceptivo, pues dar las gracias a Antonio Dupla por la invitación, aunque en realidad, más que una invitación, para mí es un deber, ¿no? Como miembro del proyecto estar aquí, pero es un deber que cumplo con muchísimo gusto porque me encanta venir, a todos nos encanta reunirnos y hacía ya tiempo que estábamos deseando hacerlo. Al final he quitado el título El Don a Marcelino Menéndez Pelayo, o Menéndez y Pelayo, pero pues para mí es Don Marcelino. Ya sé que es una figura compleja, polémica, controvertida, ¿no? Desde su juventud lo fue, desde los 20 años, pero siempre me ha parecido una figura muy interesante, precisamente por esa doble vida que llevó, ¿no? Y de la que se ha empezado a saber hace relativamente poco. Y bueno, esa cosa erudita que tiene de profundo conocedor desde muy joven de toda la literatura entendida en el sentido amplio, ¿no? En el sentido dieciochista, ¿no? De cultura, todo lo escrito. Bueno, me pareció que era un momento oportuno quizá para recuperarlo, ¿no? Y dar otra imagen más allá de esa fama de reaccionario, de tradicionalista, de ultramontano, pues por algunas obras que escribió en su juventud, y aunque luego rectificó, pues esas rectificaciones no son tan conocidas como las polémicas primeras, ¿no? Todos sabemos que se le conoce sobre todo por su encendida apología al catolicismo como esencia de lo español, que es un elemento que incluye en todas sus obras. Se le llamó martillo de herejes, que es una expresión que él mismo usa, ¿no? Con referencia a España, y luego lo citaré. Y efectivamente esta fue la postura que él expresó en sus obras de juventud, como decía, pero luego fue derivando a una ideología conservadora siempre y católica, pero no de una manera estanca, sino más abierta de lo que uno pudiera suponer, y es un rasgo esa apertura que es común a otros personajes, tanto de izquierdas como de derechas, de la época. Me refiero a fin de siglo. Por aquí no puedo pasar. Ahora sí. Él murió en 1912, murió prematuramente, pero ya como, bueno, es un señor mayor, pero fue por la vida que llevó de joven. Bien, decía que fue evolucionando desde esas posturas muy reaccionarias del principio, de sus años más jóvenes, a una ideología conservadora, pero muy cercana al partido de Cánovas, y también muy cercana al Partido Liberal, más que al partido, a una ideología reformista que, como luego veremos, llega incluso a poder identificarse si leemos simplemente pasajes de sus obras en las apostillas que hace o en las ampliaciones que hace. Si leemos pasajes de sus obras sin saber quién es, podemos pensar pues, que es un krausista o que es un institucionista incluso. Por esa ambigüedad o por esa evolución fue mal visto tanto por los ultracatólicos como por los más reformistas. Nunca estuvo de acuerdo con nadie. Ese es, yo creo que el rasgo más identificativo, ¿no? Su profunda y permanente independencia de espíritu,
y su afán polemista siempre, ¿no? Después de un olvido, a pesar de los homenajes que luego veremos, un cierto olvido después de su muerte, fue recuperado en los años 30 por algunos políticos de derechas que asumieron su pensamiento. Ramiro de Maeztu, por ejemplo, en su defensa de la hispanidad en 1934. Ya lo había hecho antes Rafael Altamira a principios del siglo, en su libro La psicología del pueblo español. Aunque no se le cite literalmente, aunque no se cite su nombre, él está presente ahí en muchos de los escritos, cosa que también veremos en otros autores. Pero bueno, también sabemos que fue especialmente reivindicado durante el franquismo, especialmente por Pedro Sáenz Rodríguez, que primer ministro de Educación Nacional en 1938, que tenía una foto en su despacho ministerial. No hay una foto de Franco, sino la foto oficial, digamos, era esta de Menéndez Pelayo en su, más o menos con 50 años, 1906, una foto de Caulac, que era, bueno, Antonio Cánovas Vallejo, sobrino de Cánovas del Castillo. Y es la foto que, aparte del despacho de Pedro Sáenz Rodríguez, presidía durante mucho tiempo, o por lo menos eso he leído, todos los despachos de los funcionarios del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, incluso de decanatos y de decanatos de facultades de filosofía y letras de universidades de España. Esta apropiación por parte del franquismo le valió claramente el rechazo de la historiografía posterior, de la historiografía pues ya a partir de los años 50, ¿no? En los historiadores progresistas o de izquierdas. Y es la imagen que hemos heredado un poco, ¿no? Y hay ese rechazo a Menéndez Pelayo y a sus escritos, que están como en una especie de limbo, valorado, si acaso, por su enorme erudición entre los especialistas en historia de la literatura española, pero no tanto entre los historiadores. Y aquí yo insisto en que su concepto de la historia de la literatura iba mucho más allá de la pura literatura, como veremos. Por ejemplo, mientras preparaba esta intervención, que es un acercamiento y todavía queda muchísimo por hacer, la verdad, pues he visto cosas muy interesantes, aparte de lo que escribió sobre historia antigua, que era en realidad el objetivo, pero luego hay todo un mundo alrededor que me pareció interesante destacar, reivindicar o bueno, un poco en su defensa, junto a otros historiadores, bueno, a otros intelectuales, mejor dicho, de la época, amigos suyos o no, que también han sido tachados de reaccionarios, aunque su postura no era pues tan purista en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Juan Valera, que estaba ahí también un poco en medio, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que he leído en sus varias obras es la propuesta de reforma de los estudios universitarios y la reivindicación de la tradición científica en España, con la idea de situar este quehacer científico valorando el pasado, pero proyectándolo hacia el futuro, para poner la ciencia española a nivel de otros países europeos, con unas propuestas a finales del siglo, ya en los años 80, e incluso, sí, finales de los 70, unas propuestas de becas en el extranjero, recuperando las pensiones del siglo XVIII que había propuesto, vamos, que se habían empezado a lanzar en la época de Fernando VI, para que nuestros científicos pudieran estudiar en el extranjero y volver a España con nuevos conocimientos, etcétera. Es decir, unos planteamientos muy similares a lo que luego serán las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, que, como saben, se concretarán en 1907 con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
Y bueno, en principio esto me llamó la atención, pero sobre todo también al ir leyendo lo que escribió sobre historia antigua, me llamó más la atención aún su interés y sus conocimientos sobre prehistoria y protohistoria de España, más que sobre la historia antigua, de la que habla muchísimo en las obras que vamos a ver, ¿no? Y ver también qué historiografía sobre este tema, sobre la prehistoria, protohistoria, utilizó. Y bueno, un poco me he centrado ahora en esto porque me parecía lo menos conocido quizá, pero puedo en la publicación pues lo ampliaré. Había aquí... las obras que he utilizado sobre todo son estas tres, bueno, que son las más conocidas, ¿no? La ciencia española, que como veis la escribió con 20 años y que es el compendio, el libro es el compendio de una polémica que mantuvo en la prensa con Gumersindo de Azcárate y que, bueno, en esa época de juventud pues le gustaba mucho la polémica porque era una manera también de llamar la atención, ya estaba acostumbrado a ello desde muy pequeño. La ciencia española pues, es una reivindicación de todos los logros de España en su historia, pero sobre todo en la parte de descubrimientos científicos, literarios, etcétera, ¿no? Artísticos también. Los heterodoxos españoles, que en realidad pues, lo que se descubre es que esa gran España que fue en el pasado y que se está perdiendo en su época, es una España, su grandeza proviene precisamente de su heterodoxia, porque en fin, la admiración que muestra hacia ellos es patente, y la historia de las ideas estéticas en España. Todo ello forma un conjunto, aparte de otros trabajos, su discurso de ingreso en la Academia de la Historia, por ejemplo, sobre la historia como un arte bella, se titula, es un pequeño tratado sobre metodología de la historia, en fin, tiene muchas aportaciones que hay que ir pues, rastreando sobre lo que él entiende por historia y cómo reproduce o reconstruye la historia de España. Como fuentes, aparte de su propia obra, bueno, naturalmente el monumental diccionario ACAL de historiadores españoles contemporáneos de Ignacio Peiro y Gonzalo Casamar, el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, un estudio muy interesante de la colección de Urgoiti, es una selección de textos de Méndez Pelayo, se titula Literatura y Nación, con un estudio introductorio amplio y muy interesante de Joaquín Álvarez Barrientos, de 2019, y su epistolario, que ahí sí que ya pues hay que dedicarle mucho tiempo, porque son 22 volúmenes de cartas, bueno, más luego artículos sueltos posteriores a los años 90 en que se han reunido cartas inéditas y se han sacado a la luz, ¿no? Pero bueno, hay más de 15.000 cartas de y a Menéndez Pelayo en este epistolario en 22 volúmenes y entre 1871, la fecha en que él marcha con 15 años a Barcelona a estudiar en la universidad, y 1912, fecha en la que muere. Y ahí podemos ver, por eso me parece tan interesante, ver todo el contexto, ¿no? Ver no solamente la evolución de su personalidad y de sus intereses, sino también la evolución de su pensamiento, sus afinidades, sus amigos, sus relaciones, ver todo el juego de influencias que aparece en cuanto él obtiene el primer cargo o ingresa en la primera institución.
Se ve cómo funcionaba el ambiente, bueno, un tema del que salió esta mañana, creo, ¿no? Cómo funcionaba el ambiente a pesar de que había oposiciones, ¿no? Para la universidad, para el cuerpo de archiveros, bibliotecarios, arqueólogos, etcétera, pero las influencias eran fundamentales y ahí él tiene un papel, aunque también él mismo lo matiza, como veremos. Algunos datos biográficos muy breves. Como decía, en 1871, con 15 años, se trasladó a la Universidad de Barcelona a estudiar Filosofía y Letras. Tuvo como maestro, y lo reconoce porque le dedica además precisamente la historia de las ideas estéticas, a Manuel Milá y Fontanals, el filólogo, con el que mantuvo una relación de amistad pues hasta la muerte de Milán. Le dice en la dedicatoria, incluye unos versos del canto segundo del infierno de Dante, ¿no? Tú, Luca, tú, Signore, tu maestro, me parece muy bonito. Luego, como en Barcelona estaba teniendo una vida, si se me permite la expresión, un poco loca, sus padres le mandaron a Madrid, donde podía estar más controlado por amigos, ¿no? Por ejemplo, por Juan Valera, que era bastante mayor que él y que le protege un poco, ¿no? Entonces, en el curso 73-74 ya es el último curso que lo termina en la Universidad Central, pero tiene un enfrentamiento con Nicolás Salmerón por una cuestión de notas. Simplemente no es un enfrentamiento ideológico, sino no está de acuerdo con unas calificaciones y entonces se marcha a Valladolid. A partir de ese momento, pues él mismo reconocerá después que debido a los ímpetus de la juventud, pues bueno, Salmerón y a todos los krausistas en general les ponen la lista negra, que luego no es así tampoco, porque luego tiene relaciones con muchos de ellos, ¿no? Bueno, en Valladolid se licencia en 1874 y aquí es donde traba relación con otro personaje que es Gumersindo Laverde, que va a tener una influencia enorme como maestro primero en la universidad, pero luego también como impulsor de las propias obras de Menéndez Pelayo. Por ejemplo, él fue el que le animó a mantener esta polémica sobre la ciencia española y luego también a elaborar otros trabajos. Digamos que Laverde ideaba los proyectos y luego don Marcelino los llevaba a cabo, como la historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Por ejemplo. Se doctora en la Universidad Central en Madrid, que era el único sitio donde se podía doctorar uno en España, en 1871, tiene 18 años nada más, con una tesis sobre la novela Entre los latinos, que publican inmediatamente en Santander, y se le concede el premio extraordinario de doctorado en Filosofía y Letras en una especie de oposición en la que compite con Joaquín Costa, que es 10 años mayor que él, pero bueno, se doctora el mismo año. Y bueno, es una posición, les dan un tema para disertar y bueno, el premio lo obtiene Menéndez Pelayo. Ahí hay pues unas discrepancias porque Costa recurre al decanato, al rectorado. Luego él mismo dirá que en su diario que fue castigado por ser krausista. Pero bueno, lo que importa, o a mí me parece importante, es que mantuvieron la amistad hasta la muerte de Costa en 1911, ¿no? Porque hay cartas entre ellos, se admiraron mutuamente como pensadores e intelectuales. Publicaron en la Revista de España los dos, que era una revista pues, de corte liberal. Bueno, y ahí también participaban los dos del mismo grupo de relaciones entre políticas profesionales, intelectuales, pues, Cánovas del Castillo, Alcalá Galiano, Giner de los Ríos, Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Pereda, etc. Luego viaja, bueno, no sé cuánto, hasta ahora no tengo. Hasta -20. Bueno, pues viaja mucho con unas subvenciones que le concede el Ayuntamiento de Santander y la Diputación para conocer bibliotecas de otros países europeos. Y
en 1878, 22 años, gana por oposición la Cátedra de Historia Crítica de la Literatura Española en la Universidad Central. Y aquí también hay un juego de influencias porque consigue que Cánovas del Castillo promulgue una ley especial para rebajar la edad mínima de acceso a cátedras. Entonces, por eso puede presentarse, porque se rebaja a 21 años. Y bueno, ya empieza a entrar en toda la dinámica de ingresar en instituciones, ¿no? Le erigen para un montón de instituciones, empezando por la Academia Española, con 25 años, y con 26, en el año 82, que estoy dando mal, creo, en la Academia de la Historia, como numerario. Aquí es donde diserta sobre la historia considerada como arte bella. Es Cánovas el que le propone y contesta su discurso Aureliano Fernández Guerra, arqueólogo con el que también mantendrá relación no solamente en la misma academia, sino también relación epistolar, y al que admira, habla muy bien de él en diversas cartas con otras personas, etcétera, etcétera. Llega a ser director de la academia después de pasar por el cargo de bibliotecario perpetuo, y en esos años, pues hasta 1911, se le encarga que conteste a discursos de miembros de distinto linaje político, de pensamiento político, ¿no? Como por ejemplo Eduardo de Hinojosa, etcétera. Bueno, hay varios aquí que ya detallaré. También es invitado a dar cursos en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo por Segismundo Moret, también liberal. Imparte 4 cursos, es la competencia a la universidad. Y bueno, en realidad a él la docencia no le gusta, y entonces aprovecha la oferta, también gracias a un juego de influencias, de acceso a la dirección de la Biblioteca Nacional para pedir la excedencia, ¿no? Y bueno, en 1898 entra en la Biblioteca Nacional, será director hasta su fallecimiento, y al mismo tiempo es nombrado jefe superior del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Entonces, poco después cambiará el nombre arqueólogos. Es vicepresidente de la Junta también, y es importante su labor aquí porque fomentará mucho la profesionalización del cuerpo, de los miembros del cuerpo, en el sentido de que puedan desempeñar también un trabajo como historiadores. Y de aquí, de este cuerpo que proviene, pues han formado en la Escuela Superior de Diplomática, saldrán historiadores y algunos arqueólogos también, como José Ramón Mélida, bueno, Menéndez Pidal, al que apoya también para la Academia de la Historia, Narciso Sentenach, etc. Bueno, en esa mezcla de pensamientos e ideologías, gracias, pues es nombrado en 1907 vocal de la Junta para la ampliación de estudios también. Y es invitado expresamente por el ministro Jimeno, ¿no? Que le dice: necesita mi modesta iniciativa el concurso de cuantos sienten por la cultura patria el amor acendrado de que usted tiene ofrecidas pruebas tan constantes, etcétera, etcétera. O sea que actúa en todos los frentes, y eso lo vemos también en su epistolario, donde se cartea con todo tipo con intelectuales de distintas ideologías, y apoya a gentes que supuestamente deberían ser contrarios, ¿no?, a él, o ser enemigos. Bien, después de su muerte empiezan los homenajes, ¿no? En 1912 tiene lugar el entierro en Santander, presidido por el ministro liberal Santiago Alba, en representación real. Se le erige esta estatua en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional. Y en 1956 se trasladan sus restos a la Catedral de Santander. En un cortejo fúnebre, he leído que lo presidió Franco, pero no estoy segura, pero hay una foto aquí
donde se ve perfectamente a Gregorio Marañón acompañando el cortejo. Y ahí está enterrado en la Catedral de Santander, en este sepulcro con una escultura yacente de Victorio Macho. Bueno, tuvo una influencia, como ya comentaba, en intelectuales franquistas, pero no solamente franquistas. Yo pues destacaría a dos, quizá un poco marginados de del mundo científico, marginados en cierta medida, ¿no? Que son Gómez Moreno y Menéndez Pidal. Y aquí hilo un poco con la figura de Gómez Moreno, porque, bueno, como son pocos minutos lo que me queda, porque en relación al interés por la prehistoria y la protohistoria de España, que es un apéndice muy largo, es un verdadero tratado, que él incluye en los apéndices, en el tomo octavo con apéndices, a la historia de los heterodoxos españoles, y esos apéndices en algunas de las ediciones de los heterodoxos no se publicaron. Donde hace un discurso historiográfico crítico y acertado para los conocimientos de la época de la historia de la prehistoria y de la protohistoria como disciplinas en España y en el contexto europeo. Él vuelve a retomar el discurso de la ciencia española, ¿no? Porque remonta a Beuter en el siglo XVI los primeros datos sobre materiales prehistóricos. En fin, todo un discurso en el que demuestra que conoce perfectamente la bibliografía de la época, ¿no? A Cartaillac, a Breil, a Reinach, Deschelet, Pierre Paris también, o sea que es decir que incluso podemos fechar las lecturas que ha hecho hasta por lo menos 1910 o 1911, porque cita los Promenades de Pierre Paris, pues todas esas lecturas y concuerda de manera paralela a su defensa del Génesis como un texto histórico y un rechazo del darwinismo, pero al mismo tiempo, bueno, acepta ese evolucionismo, por ejemplo, en el análisis de las pinturas rupestres que hacen Cartaillac, Brecht, Reinach, etcétera, ¿no? Como símbolos del sentimiento religioso manifestado en el arte. Como historiador, pues ya termino. Su idea en todos sus escritos es reconstruir la historia de España desde todos los frentes. La literatura para él es todo, ¿no? Es historia, es arte, es la literatura propiamente dicha y es la ciencia, es decir, los tratados científicos, al modo de la ilustración, ¿no? Y él, identifica la esencia del ser español, ese espíritu español que él llama estilo, y que también es un recurso que procede del siglo XVIII, cuando se intenta elaborar un estilo artístico español en el que se incluyen, pues, por ejemplo, el arte islámico, etcétera, y hay todo un discurso de los historiadores del arte al respecto, ¿no? Intentando ver esta identidad nacional a través del arte, y es lo que Menéndez Pelayo pretende hacer con sus escritos. La prehistoria, él habla de la prehistoria como los orígenes remotos de ese ser español, de esa esencia española, del ser español que encuentra en el arte. Y en ese sentido van a recoger sus ideas, pues tanto Gómez Moreno en un libro totalmente anacrónico, pero muy interesante, porque aunque no cita expresamente a Menéndez Pelayo, está ahí claramente, que es Adam y la prehistoria, un libro de 1958, y Menéndez Pidal en su historia en la historia de España, ¿no? En la introducción, esa introducción maravillosa que hace, donde cita bastante a Menéndez Pelayo y recoge algunas de sus ideas. Bueno, ya acabo, porque no quisiera terminar sin la faceta, digamos, frívola de Menéndez Pelayo, porque tuvo una importancia enorme en su vida social y profesional. Es decir, cómo llegó a donde llegó también tiene que ver esas relaciones que trabó en su juventud en Madrid, cuando tenía veintitantos años,
estaba siempre, pues eso, de fiesta en fiesta, de sarao en sarao, como le dice doña Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que cómo había podido escribir, cómo puede estudiar y escribir un estudiante tan disipado como él, que está todos los días trasnochando hasta las 4, ¿no? Esto se puede encontrar en sus cartas, este tipo de comentarios, y la muestra más clara es esta caricatura, ¿no? En una serie de los inmortales, de los intelectuales de Joaquín Moya, donde, bueno, pues esa imagen que el franquismo quiso dar de un hombre puro, austero, centrado solamente en el estudio, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, está ahí Tirso de Molina, los grandes volúmenes, pero también está la copita de anís, ¿no? Entonces, bueno, murió, parece ser de cirrosis. Siempre se ha dicho que no, que fue una enfermedad del hígado, sin más, pero en fin, pues aquí tenemos a don Marcelino. Muchas gracias.